mundial, no había otra autoridad. Las proporciones y la solidez de la arquitectura moscovita hablaban de una sociedad que confiaba plenamente en su propio destino. En este ambiente surgió una importante élite intelectual, y la música y la literatura rusas alcanzaron cotas altísimas. Fueron los propios escritores rusos, hombres como Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov, los primeros en ver las sombras que se cernían cada vez más sobre una sociedad irremisiblemente condenada. Para los millones de súbditos del zar, analfabetos, pobres y oprimidos, la Iglesia era la única fuente de esperanza y consuelo. El orden social había permanecido inmutable y parecía que lo sería siempre. Estaba fijado por el protocolo, sancionado por la ley y plasmado rígidamente en una forma de vida que la mayoría de Europa había abandonado hacía mucho tiempo. En su vida privada, el zar Nicolás era un hombre amable, tranquilo y tímido, y el suyo era un matrimonio por amor. Con Alex, el mundo entero ha cambiado para mí. La naturaleza, la humanidad, todo. Todo me parece bueno, amable, feliz. La zarina Alex correspondía a su amor y le otorgaba sus consejos. Hemos sido puestos por Dios en el trono y debemos conservarlo sólido y transmitirlo intacto a nuestro hijo. ¿Y cuánto más fácil no es ser un monarca absoluto que uno que ha jurado una constitución? Queridísimo, escúchame. En el censo ruso, el zar figuraba con la profesión de terrateniente. Poseía como propiedad personal más de 6.000 millones de acres, más de la mitad de toda la tierra de Rusia. Él y otros 130.000 propietarios eran los dueños del 95% del país. Un imperio que se extendía casi 7.000 millas de Alemania al Japón y del Ártico al Mar Negro. Para la mayoría de ellos era inconcebible un cambio. Pero había excepciones. El conde León Tolstoy, por ejemplo, propietario además de novelista, era muy querido por sus campesinos. Cuando murió, le lloraron como a un padre y en su entierro llevaban pancartas que rezaban: en memoria de tu bondad. Antes de morir, trabajadores, me gustaría explicaros lo que he estado pensando sobre la situación de opresión en que os halláis. Os veis obligados a pasar vuestra vida en la necesidad y el trabajo fatigoso, mientras otros que no trabajan en absoluto se benefician de lo que vosotros producís. Sois esclavos de estos hombres, y esto no debería ser así. La mayoría de los campesinos rusos no tenía ninguna razón para querer a sus propietarios. El resto de Europa había abandonado la esclavitud hacía siglos, pero en Rusia los hombres no dejaron de ser propiedad de sus amos hasta 1861. Al comienzo de este siglo muchos vivían peor como hombres libres que como lo habían hecho siendo esclavos. El progreso era tan doloroso y tan lento que una familia podía morir sin haber visto ni siquiera un resquicio del mismo. Pero en la nueva zona industrial de la ciudad, los prófugos del campo no habían conseguido escapar ni de la pobreza ni de la sordidez. Sencillamente habían cambiado una sujeción por otra. Seguían siendo jornaleros, ahora jornaleros urbanos. El principal soporte de la industria eran las inversiones extranjeras. Francesas, alemanas y británicas para el acero y francesas principalmente para el carbón. En los 10 años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, la producción industrial rusa se duplicó. Sin embargo, su productividad seguía siendo la más baja de Europa, al igual que la mayoría de los salarios, por no hablar de las condiciones de trabajo. Nicolás sabía que su abuelo, Alejandro II, había sido asesinado en 1881 por un grupo revolucionario que creía en el asesinato político como único medio para que Rusia lograra la libertad. Se produjeron los asesinatos, pero el despotismo continuó. 6 años después hubo un atentado contra la vida del padre del zar Nicolás, Alejandro III. Los cabecillas fueron capturados y ejecutados. Uno de ellos era un estudiante, Alexander Ulyanov.
Su hermano menor, al saberlo, juró vengarse. Bajo el reinado de Nicolás II proseguían los brotes de violencia pese a los destierros y las ejecuciones. Las grandes casas de los ricos eran un objetivo frecuente. Pero los nuevos líderes revolucionarios se dieron cuenta de que la palabra era más poderosa que las bombas. Imprimían panfletos en sus casas y los introducían clandestinamente en las fábricas. Enseñaron a los trabajadores una nueva arma de protesta, la huelga. Se extendió la revuelta, cesó la producción y desaparecieron los beneficios. Los huelguistas recibieron un trato despiadado. Eran enemigos del Estado y era preciso suprimirlos. La policía zarista y el ejército imperial perseguían a los opositores al gobierno donde podían, tanto en la ciudad como en el campo. Muchos fueron encarcelados, otros muchos fueron desterrados a Siberia. No se conoce el número exacto de los que murieron. ¡Agón! Los archivos de la policía secreta rebosaban de nombres de conocidos agitadores. Uno de ellos era el joven que había jurado vengar la muerte de su hermano. Se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin. Vladimir Ulyanov, universalmente conocido como Lenin, procedía de Simbiosk, una pequeña ciudad de provincias a orillas del Volga. Nació en esta hermosa casa de maderas amarillas en 1870. La diligencia de su padre se vio recompensada con el cargo de director regional de educación. Su madre era una mujer inteligente y seria que, como el padre, había sido educada en la tradición burguesa de vida sencilla y pensamientos elevados. A los 4 años, Lenin posó junto a su hermana Olga. A los 9, ocupó su lugar en un retrato de la familia completa. Sus notas demuestran su aplicación, 5 sobre 5 en todas las asignaturas. Su hermano preferido, Alexander, fue detenido en 1887 por su participación en un complot para asesinar al zar y en la prisión fortaleza de Susselberg oyó su sentencia de muerte. Lenin, que contaba 17 años, quedó marcado para siempre. La familia se trasladó al norte, a Kazán, y fue aquí donde el muchacho leyó por primera vez las obras de Karl Marx. En esta cocina, el joven Lenin encontró la base científica para el socialismo que sería el motor que le impulsaría durante el resto de su vida. Un año después, la familia volvió a mudarse, esta vez hacia el sur, a Samara. Aquí Lenin comenzó a convertir en secreto a sus amigos al marxismo. Fue mientras estaba en Samara cuando la provincia sufrió una de las epidemias periódicas de hambre que azotaban el país como una peste. Los liberales más prominentes trabajaron afanosamente para aliviar la necesidad de los campesinos, pero Lenin se negó a unirse a ellos y mostró por primera vez la lógica implacable de un político práctico. Esta epidemia de hambre es la consecuencia directa de la forma en que está organizada nuestra sociedad. Y mientras esta no cambie, seguiremos teniendo epidemias de hambre. Pero estas hacen que los campesinos reflexionen sobre la realidad de nuestra sociedad capitalista, lo que les lleva a culpar al orden social de sus condiciones de vida y se destruye su fe en el zar y en el zarismo. Esta epidemia de hambre podría provocar disturbios muy graves, amenazar incluso el orden establecido de la sociedad. Y así, los esfuerzos de las clases acomodadas por aliviar el sufrimiento son muy naturales. La verdad es que todos esos discursos sobre dar de comer al hambriento no son sino el sentimentalismo dulzón tan propio de nuestra inteligencia. Lenin fue detenido en las Navidades de 1895 y pasó 14 meses en la cárcel sin haber sido juzgado.
Hacía ejercicio para mantenerse en forma y, recordando la tinta invisible que empleaba de niño, consiguió hacer llegar panfletos e instrucciones a los amigos que se encontraban libres. A los 27 años fue desterrado a Siberia. Lenin soportó con facilidad aquel confinamiento. Tenía su propia casa y tiempo para cazar, patinar, pasear y discutir. Y tiempo para pensar. Aprendió a ser paciente y utilizó Siberia como entrenamiento para la revolución. Desde allí envió una carta a otra exilada llamada Krúpskaya. La respuesta de ella fue sencilla. Si he de ser tu mujer, lo seré. En la primavera de 1899, las autoridades tuvieron el detalle de permitir que se casaran. Éramos jóvenes y acabábamos de casarnos. Nos queríamos apasionadamente y nos olvidamos del exilio. Durante un tiempo para nosotros no existió nada más que el amor. Pasada la luna de miel, emprendieron sin tardanza una traducción de la historia de los sindicatos. Desde su exilio de Siberia, Lenin había proyectado un nuevo periódico revolucionario, Iskra, La Chispa. Fue entonces cuando Ulianov empezó a firmar como Lenin. Iskra tenía que ser introducida en Rusia clandestinamente y el primer número se publicó en Alemania en 1900. Pero los impresores estaban nerviosos y hubo que trasladar la sede a Inglaterra. Había niebla cuando Lenin y Krúpskaya, liberados del exilio, llegaron a Londres por primera vez. Alquilaron 2 habitaciones en Kingsbury y a la casera no le hacía ninguna gracia que Krúpskaya no llevara alianza. Entre las personas que conocieron a Lenin en aquella época se encontraba una muchacha de 17 años, ahora la señora Zelda Coates. El zar, por su parte, parecía ignorar los acontecimientos que acabarían decidiendo el destino de su trono, su familia y su país. Comenzaba 1904 y Nicolás estaba enzarzado en una guerra con Japón para satisfacer dudosas aspiraciones territoriales. La vida formal de la corte seguía inalterable. Muy lejos de este elaborado ceremonial, los ejércitos rusos sufrían una derrota tras otra para acabar rindiéndose ante los japoneses y volviendo a casa derrotados. Lenin comentó el desastre con sequedad. No es el pueblo ruso, sino la autocracia quien ha de avergonzarse de la derrota. El pueblo ruso ha salido ganando con la derrota de la autocracia. La capitulación de Portov no es sino el preludio a la capitulación del zar. En San Petersburgo, las noticias de la humillación de la derrota se vieron seguidas por el frío glacial de enero. Aquel fue un invierno de descontento. El domingo 9 de enero, 200.000 personas fueron hasta el Palacio de Invierno para presentar una petición al zar. Todos estaban desarmados. Llevaban iconos y muchos de ellos cantaban «Dios salve al zar». Sus peticiones de mejores condiciones de vida eran modestas, pero Nicolás decidió no aceptarlas. ¡Agón! Ese día pasó a la historia como el Domingo de Sangre. Murieron más de 1000 manifestantes y más de 5000 resultaron heridos, principalmente mujeres y niños. Pero el zar encontró tiempo para escribir su diario como de costumbre. Hoy ha sido un día difícil. Se han producido serios disturbios en San Petersburgo porque los trabajadores pretendían llegar al Palacio de Invierno. Las tropas se vieron obligadas a disparar sobre ellos y muchos murieron o resultaron heridos. Dios mío, cómo me conmovió y qué duro fue presenciar aquello. Mi madre ha venido a comer. Después llevé a Mijaíl a dar un paseo. Lenin se encontraba en Ginebra cuando las primeras noticias de aquel domingo sangriento llegaron al resto de Europa. Iba hacia la biblioteca acompañado por Krúpskaya cuando se enteró. Inmediatamente cambiaron de rumbo y se dirigieron a un pequeño café de emigrados donde encontraron a sus amigos bolcheviques muy excitados leyendo las últimas ediciones de los periódicos suizos. Lenin vio que sus sueños revolucionarios estaban al alcance de la mano. Ha de haber un levantamiento armado inmediato.
En Moscú, una brigada de combatientes bolcheviques, apoyada por miles de huelguistas, levantó barricadas en las calles. El zar mandó llamar a su ministro del Interior. Esta situación no puede durar. Son sus cabezas o las nuestras. Le ordeno que tome las medidas que considere necesarias. El año de 1905, que había empezado con un domingo de sangre, terminó con otra masacre. El poder del zar parecía inatacable de nuevo y los líderes del Soviet fueron desterrados. Su último presidente, un socialista, aunque todavía no un seguidor de los bolcheviques, se llamaba León Trotsky. 3 meses después, la Asamblea Nacional Prometida se reunía por primera vez. Lenin la atacó desde el exilio. La Asamblea Nacional es un instrumento inadecuado para lograr la victoria de la revolución. El gobierno ruso sigue siendo un despotismo militar con la cara lavada por formas parlamentarias. Por su parte, el zar convocaba y disolvía la Asamblea a su capricho. Por fin se acabó. Hoy he disuelto la Asamblea Nacional. Ha hecho un tiempo espléndido. Después de cenar he leído un libro y he dado un paseo en barco. Era una época de represión, y en los archivos de la policía figuraban los nombres de muchos que después tomaron parte en la Revolución de Octubre de 1917. Piet Chomsky. Joseph Stalin. Tuvieron lugar más de 5.000 ejecuciones y 40.000 prisioneros políticos murieron en la cárcel. Decenas de miles más fueron condenados a trabajos forzados en Siberia. Uno de ellos era Mikhail Lebedev. Había una cosa que nos decían continuamente. Eres mío y contigo hago lo que me da la gana. Otros mostraban todavía más respeto. Te daré de comer si me parece. Lo primero que encuentre. Y si no me parece, te mueres de hambre. No es que seas una cosa, es que eres una cosa mía. Nos tenían en celdas que se debieron construir para cualquier número de presos a partir de 40 o 45. Y la comida. Aquello no se podía llamar comida. La llamábamos bazofia para cerdos. No era más que agua con unas cuantas cosas flotando. Dios sabe lo que serían. Y esa era toda la comida. Bueno, ¿y qué? Después de todo, la cárcel es la cárcel. Y reprime por completo cualquier sentimiento humano. La vida de la buena sociedad de San Petersburgo seguía como de costumbre. Y las hijas de las familias acomodadas se dedicaban a hacer obras de caridad, porque los rusos son gentes muy generosas. Otras hijas aprendían las delicadas exigencias de la vida ociosa. Esta famosa academia se conocía con el nombre de Instituto Smolny. Desde este mismo edificio, Lenin anunció la victoria bolchevique en 1917. La fiebre de patriotismo que agitaba al resto de los países europeos se apoderó también de Rusia. En la primera semana de guerra se movilizó un ejército de 1,5 millones de hombres. Voluntarios que se dirigían hacia la masacre humana más grande que se ha conocido. En los sombríos campos de batalla de la Europa del Este, 1 de cada 2 hombres causaría baja. Los muertos quedaban con frecuencia insepultos y los heridos, abandonados, se helaban en su propia sangre. Con la guerra, Lenin fue expulsado de Polonia y se trasladó a Wien, en Suiza. Convocó allí a todos los bolcheviques disponibles. Se reunieron en un bosque de las afueras de la ciudad y Lenin esbozó sus opiniones sobre la guerra. La derrota de la monarquía zarista es un mal menor que la derrota de la Alemania del Kaiser. Cuanto mayores sean las pérdidas en la guerra, antes se darán cuenta todos de que se ha traicionado al pueblo.
Nuestra misión está clara. Propaganda total, tanto en las Fuerzas Armadas como entre la población civil, instándoles a dejar de apuntar con sus armas a los soldados del así llamado enemigo, que son en realidad sus hermanos. Debemos organizar grupos clandestinos en los ejércitos de todos los países. Esta guerra no es más que una guerra imperialista. Debemos convertirla en una guerra civil ahora. Para los miembros bolcheviques de la Asamblea Nacional, las palabras de Lenin tuvieron una consecuencia inmediata. Se los detuvo por oponerse a la guerra. Se los condenó por alta traición y se los desterró a Siberia. Todos pensaban que los grandes ejércitos rusos marcharían por Europa como una apisonadora, pero estaban mal equipados y dirigidos de forma incompetente. Hindenburg, el comandante alemán, les infligió una derrota clásica en Tannenberg durante el primer mes de guerra. Las tropas alemanas aislaron y rodearon al ejército ruso. Y en agosto de 1914, los rusos sufrieron 300.000 bajas entre muertos, prisioneros o heridos graves. El comandante en jefe, el gran duque Nicolás, primo del zar, fue relevado de su puesto. El zar en persona tomó el mando, pero las derrotas continuaron. Los soldados siempre podían depositar su confianza en lugares más altos, sentimiento que compartía el propio ministro de la guerra del zar. Evitaremos la derrota si tenemos fe en la protección de San Nicolás, patrono de la Santa Rusia, y en las distancias inconmensurables. Pero 1 de cada 3 hombres no tenía rifle. Y muchos de ellos no tenían ni siquiera botas. En el palacio de Sascoiselo, donde la zarina vivía junto a su hijo inválido y a sus hijas, predominaba una extrañísima influencia religiosa. Rasputín, un campesino borrachín e inculto, ejercía un misterioso poder sobre la reina, quien creía que sus poderes místicos podrían curar la enfermedad de su hijo. Siendo favorito de la zarina, Rasputín había ascendido a las más altas instancias. Su fama de libertino nunca hizo disminuir el magnético atractivo que tenía para las bellezas del momento, y la zarina estaba embrujada. Insiste en que se debe hacer exactamente lo que dice. Tiene un significado profundo. Pero este dibujante veía las cosas de otra manera. Bajo la influencia de Rasputín, la zarina escribía largas y sentenciosas cartas al marido que estaba en el frente. Mi querido Nicky, me sangra el corazón cuando pienso que has de soportar tantos reveses sin tenerme a tu lado. Llevas una carga tan pesada sobre tus pobres hombros. Ningún espíritu de equipo, ninguna confianza en los oficiales. Pero espero que visites a los soldados siempre que puedas y me imagino su alegría al verte. Mi consuelo es cuidar a los heridos, el aliviar sus sufrimientos, aunque sea en pequeña medida. Ayuda a mi corazón a sobrellevar su dolor. La zarina organizó su propio hospital militar junto a San Petersburgo. Era más limpio y más tranquilo que la mayoría de ellos. Había crecido el número de moribundos y heridos procedentes del frente a medida que las fuerzas de Hindenburg hacían retroceder cada vez más al ejército ruso. Y los reveses de la guerra acrecentaron la hostilidad popular contra su amigo Rasputín. En diciembre de 1916, Rasputín fue invitado a la casa del príncipe Yusupov en San Petersburgo, y mientras sus amigos aristócratas ponían el Yankee Doodle Dandy en el gramófono, fue asesinado. La zarina quedó abrumada por el dolor. Esta noche gran escándalo en casa de Yusupov. Una gran fiesta, todos borrachos. La policía oyó disparos y dice que nuestro amigo ha sido asesinado. Ni puedo ni quiero creerlo. Que Dios nos asista. Los conspiradores sacaron el cuerpo de la casa. Habían echado enormes dosis de cianuro en su vino y sus pasteles, pero al ver que esto no surtía efecto, le dispararon al corazón. Rasputín persiguió a sus asesinos rugiendo. Le dispararon de nuevo dándole en la cabeza. Por último, arrojaron su cuerpo al río. El invierno ruso de 1916 fue uno de los más fríos de este siglo. El estado de los transportes era caótico, las fuentes de energía quedaron cortadas y era difícil conseguir pan, no porque no lo hubiera, sino porque no llegaba. Con tristeza y sin entusiasmo,
El ejército pasó entre escalofríos aquellos meses gélidos. Tras la humillación de la derrota, las penurias y privaciones del invierno ruso. El ejército, deshecho, solo podía aguantar en espera de la primavera y librarse de sus muertos. Hasta las míseras raciones de guerra tenían dificultades para llegar a las ciudades, y el descontento impreciso del pueblo estalló en la calle. La zarina se mantuvo inconmovible. Las gentes van por las calles gritando que no tienen pan. Lo hacen únicamente para crear nerviosismo. Pero esto pasará y las aguas se calmarán siempre que la Asamblea Nacional se porte como es debido. Pero ahora la Asamblea Nacional incitaba al pueblo a rebelarse contra sus gobernantes. El 23 de febrero empezó una huelga general en San Petersburgo. Casi 100.000 obreros tomaron parte en las manifestaciones. «Acabad con las manifestaciones en la capital», ordenó el zar. Pero fue inútil. Cuatro días más tarde, la guarnición de la ciudad se unió a los huelguistas. La mayoría de los amotinados eran soldados regulares. Aquello fue decisivo. Sin fuerzas militares no había forma de restablecer el orden, y el destino de San Petersburgo, de Rusia y del zar estaba ahora en manos del pueblo. Buscando desesperadamente líderes, los manifestantes se dirigieron a la Asamblea Nacional. En el mismo edificio se estaba celebrando ya un consejo de soldados y trabajadores, un nuevo soviet. Y a partir de ese momento se constituyó en rival de la Asamblea. Alexander Kerensky, un abogado de 35 años, era miembro tanto de la Asamblea como del soviet. Era un gran orador y su valeroso llamamiento al derrocamiento del zar lo convirtió en un héroe popular. Cuando las tropas del frente tuvieron noticias de los disturbios de la capital y se enteraron de que el zar podía ser derrocado en cualquier momento, lanzaron vivas, se rieron y agitaron pancartas como todos los demás, sin duda en la esperanza de que el nuevo gobierno terminara con la guerra. El 2 de marzo de 1917 cayó el último de los Romanov. Sin grandes alaracas, sin ofrecer siquiera una breve resistencia, Nicolás firmó el documento de abdicación. Milagros como el nuestro que convierten a los esclavos en hombres libres solo se dan una vez en cada siglo. Sea nuestro lema: libertad, igualdad, fraternidad. Se formó un gobierno de coalición entre el centro y la derecha. Su primer ministro era el conservador Príncipe Lvov y Kerensky era el ministro de Justicia. La multitud invadió y saqueó los antiguos centros oficiales zaristas, destruyó la Dirección General de Policía y tomó las cárceles al asalto. Más valor práctico tuvo la liberación de más de 1000 prisioneros políticos. Muchos de ellos eran bolcheviques, que, para sorpresa y consternación del nuevo gobierno, no tardaron en atacarlo tachándolo de burgués y de reaccionario.
Uno de los que regresaron a casa del exilio de Siberia era un joven llamado Molotov. Otro era Stalin, el hombre de acero. Vivía en Zúrich, escribiendo propaganda y manteniéndose en contacto con la organización bolchevique en Rusia. Cuando tuvo noticias del alzamiento de febrero, vivía sobre este restaurante en el barrio viejo de la ciudad. No tardó en escribir a Rusia proponiendo un plan de acción. Hizo un llamamiento para que se terminara la guerra y apeló a los trabajadores de todas las naciones combatientes para que derribaran a sus gobiernos respectivos. Decidió abandonar su tranquilo refugio suizo lo antes posible para ir a San Petersburgo y a la revolución. Cuando emprendió el viaje de vuelta, llevaba 10 años fuera de su patria. E iba acompañado por otros revolucionarios que, como él, habían estado esperando este momento durante todo el tiempo que duró su exilio. Cruzaron Alemania en un tren privado. El Kaiser les había garantizado su seguridad. El gobierno alemán veía ventajas evidentes en ayudar a unas personas que se oponían tan violentamente a que Rusia continuara en la guerra. Desde Alemania, los exiliados cogieron un ferry que los llevó por el Báltico hasta Trelleborg, en Suecia, desde donde siguieron para Estocolmo. Tuvieron el tiempo justo para que Lenin se comprara un par de zapatos nuevos y para que alguien hiciera esta fotografía. Un grupo de revolucionarios corriendo para llegar a la revolución. Después siguieron hacia el norte, por Finlandia. Por fin, el 3 de abril de 1917 se acabó el largo exilio. 8 días después de haber abandonado Suiza y 6 semanas después del levantamiento de febrero, Lenin llegó a San Petersburgo. Se había congregado una gran muchedumbre en la estación para recibirle y muchos sin duda pensaban que los felicitaría por una revolución que según ellos creían había triunfado. Pero para Lenin la auténtica revolución aún estaba por hacer. Cuando el nuevo gobierno os habla con suavidad y os hace promesas, os está engañando. De él no conseguiréis más que guerra, hambre y terratenientes. Y lo que vosotros necesitáis es paz, pan y tierra. El día siguiente a su llegada, Lenin se dirigió al Soviet en el Palacio Tauride y volvió a sorprender a sus oyentes con un fuerte ataque contra el gobierno. La mayoría de nuestros socialdemócratas han traicionado el socialismo. Nosotros queremos construir el mundo de nuevo de la única forma posible, con la toma del poder por parte de la clase obrera y los campesinos que viven en la miseria, con la mayor revolución obrera de la historia de la humanidad. Es el momento de desprenderse de la camisa vieja, sucia, y de ponerse una nueva. 4 semanas después de la llegada de Lenin, León Trotsky regresó desde Nueva York. Durante los 12 años precedentes, él y sus partidarios se habían opuesto frontalmente a Lenin, pero ahora sus brillantes dotes de orador y organizador lo convertían en un aliado valioso de los bolcheviques. Mientras tanto, el nuevo gobierno parecía estar perdiendo pie. A finales de abril de 1917, 30.000 soldados y la mayoría de la población de San Petersburgo se manifestaron coreando eslogans que pedían el fin de la guerra. Y el 1 de mayo sirvió como excusa para continuar con las manifestaciones. El pueblo disfrutaba de una libertad de expresión recién adquirida y la empleaba para derrocar al gobierno que la había concedido. En los campos de batalla, los llamamientos bolcheviques a la paz encontraban oídos dispuestos. Enviaron agitadores al frente y a veces estos consiguieron incluso convencer a los soldados de que aquellos que habían considerado enemigos eran en realidad hermanos. El gobierno, nervioso por los motines militares, nombró a Kerensky ministro de la guerra. Apelando a la confianza y disciplina de las tropas, este aseguró a los aliados que Rusia seguiría luchando. La delegación americana recibió con agrado estas afirmaciones y reconoció la legalidad del nuevo gobierno. También acudieron los ingleses y se mostraron debidamente impresionados al explicarles Kerensky que tenían lugar manifestaciones antibolcheviques en la capital. Rusia no es una rana para los experimentos de Lenin, decían las pancartas. El frente ruso podía estar desmoronándose, pero el batallón de mujeres, cuando menos, mostraba la lealtad y disciplina que el gobierno demandaba. La suya fue una lealtad que se mantuvo firme hasta la noche de la victoria bolchevique en octubre. Por el momento parecía que los acontecimientos seguían el curso deseado por Kerensky, quien visitó el frente y recibió una bienvenida leal y entusiasta.
Nombró otros generales y lanzó una nueva ofensiva. Tanto los nuevos generales como la ofensiva fracasaron. Después de cada derrota militar, aumentaba la popularidad de los bolcheviques. Después de todo, ellos seguían haciendo llamamientos a la paz. Dicen que en Rusia no hay ningún partido político preparado para asumir el poder en solitario. Yo digo que sí lo hay. Nuestro partido está preparado. Exigimos que se publiquen los beneficios secretos que los capitalistas están obteniendo con la guerra. Después los detendremos. Kerensky tampoco se quedaba callado. Vosotros, los bolcheviques, proponéis soluciones infantiles. Detener, matar, destruir. ¿Qué es lo que sois? ¿Socialistas o policías? A medida que transcurría el verano, crecía la tensión en San Petersburgo. Las manifestaciones eran espontáneas e incontroladas. Ni el gobierno ni el soviet dominaban la situación y la revolución corría el peligro de naufragar en un mar de anarquía. Esperó a que se produjera la revolución. Desde abril el número de miembros del partido se ha duplicado. El ejército está desmoralizado y los campesinos se inclinan cada vez más por nosotros. El gobierno está dividido y es ineficaz. La revolución burguesa se convertirá en la revolución de la clase obrera. Sucederá. No hoy ni mañana, pero sí muy pronto. El 12 de agosto, en el Teatro Bolshoi de Moscú, el gobierno provisional hizo un desesperado intento por aunar las dispersas fuerzas del país y crear cierto sentimiento de unidad. Se convocó una reunión de todos los partidos para tratar de buscar la salida al dilema de Rusia. Acudieron más de 2000 delegados que llenaron las butacas y los palcos del teatro. Debían representar todos los grupos existentes en el triste caos de la sociedad y la política rusas, pero los bolcheviques no se encontraban allí. Boicotearon la reunión. Convocaron una huelga el día de la conferencia y acusaron a los delegados de no ser los auténticos representantes del pueblo. Al final de una larga sesión de divagaciones hueras, se adelantó un hombre fuerte, el general Kornilov, nuevo comandante en jefe, que se enfureció tanto con la confusión dominante que se tomó la justicia por su mano con una iniciativa militar. Ya es hora de acabar con estos espías alemanes, eliminar a sus cabecillas y dispersar a los soviets. Quiero desplazar una unidad a corta distancia de la capital. Así, cuando los bolcheviques se manifiesten, trataremos a esos traidores como se merecen. Aunque el gobierno lo había prohibido, los tanques de Kornilov avanzaron hacia la capital. Kerensky le relevó del mando y Kornilov, a su vez, exigió la dimisión del gobierno. Sus unidades se acercaban cada vez más a San Petersburgo. Pero Kornilov había cometido un grave error de cálculo. El soviet llamó a sus soldados y obreros para la defensa y estos formaron una milicia de 25.000 hombres que fue el embrión de la Guardia Roja de la Revolución de Octubre. Kornilov se encontró con la resistencia de un movimiento auténticamente popular a cuya cabeza estaban los bolcheviques. Contra semejante resistencia, las unidades de Kornilov combatieron en vano. Y hasta su famosa división salvaje, los feroces cosacos, quedó minada cuando el nieto de uno de sus grandes héroes nacionales se reunió con la delegación para tratar de convencerles de que depusieran su actitud. Los que habían conseguido resistir a Kornilov volvieron a la ciudad. Aquella no era una victoria del gobierno, sino del partido bolchevique. Trotsky, liberado de prisión a mediados de septiembre, fue elegido presidente del Soviet de San Petersburgo. Por primera vez los bolcheviques tenían la mayoría tanto en el Soviet de San Petersburgo como en el de Moscú. Sus esperanzas, tan escasas en julio, aumentaban con rapidez. El 10 de octubre se reunió en esta casa el Comité Central de los bolcheviques y aprobó por 10 votos contra 2 la propuesta de Lenin de una insurrección armada. El acta está escrita por su mano. En la madrugada del 25 de octubre, las brigadas combatientes de los bolcheviques salieron del Instituto Smolny para apoderarse de los puntos cruciales de la ciudad. Las estaciones de ferrocarril, el Banco Nacional, la central de teléfonos y el puente principal sobre el río. Había empezado la revolución.
Comienza una nueva era de la historia rusa. Terminaremos la guerra. Aboliremos la propiedad de la tierra. Los trabajadores ejercerán un auténtico control sobre la industria. ¡Larga vida a la revolución socialista mundial! A la mañana siguiente, se concentró una muchedumbre ante el Palacio de Invierno. Una muchedumbre desconcertada. En 8 meses habían sido abolidos primero el zarismo y después la democracia liberal. Solo Kerensky había conseguido escapar antes de que cayera el palacio. El zar y su familia no tardaron en ser asesinados por los bolcheviques. La dictadura del proletariado, encabezada por Lenin, gobernaba el país. En solo 10 días, la revolución había transformado Rusia y conmovido al mundo. ¿Por qué en Rusia? A principios de 1917, Rusia es un imperio, pero al mismo tiempo un país rural, económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía Romanov, es un autócrata, o sea, concentra en sus manos todos los poderes. La población se divide en 2 clases sociales, la nobleza feudal y el resto del pueblo. De hecho, 4 de cada 5 rusos son campesinos y obreros, y las desigualdades son enormes. Las condiciones de vida de los campesinos son como las de la Edad Media, y los obreros de Petrogrado y Moscú viven hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales de hasta 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se niega a conceder reformas y periódicamente explotan nuevas revueltas que las tropas del zar reprimen de forma violenta. La más sangrienta de ellas ocurre en 1905 en Petrogrado, y uno de los líderes de esa sublevación es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, Petrogrado volverá a ser el foco de la revolución, y Lenin será uno de los protagonistas principales. ¿Qué pasó en 1917? Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, hay más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros entre las filas rusas. Además, a esto se le suma una inflación desorbitada, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano en uso en Rusia, el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado e incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado con toda su familia. Un año después, todos los Romanov serán ejecutados. Ahora los rebeldes asumen el control del país y ejercen el poder político a través de un comité provisional de gobierno y del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional está formado por políticos liberales y socialistas moderados y está dirigido por el socialrevolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, en cambio, es una asamblea popular formada por obreros y soldados. Su organización se extiende en poco tiempo al resto de Rusia, involucrando también a los campesinos. Estos 2 órganos compiten entre ellos por el poder. En las primeras semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de prensa y de reunión y permite el regreso de los exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin, pero no puede llevar a cabo las reformas sociales y económicas prometidas. En cambio, el Soviet obtiene rápidamente el apoyo popular, pero también dentro del Soviet se enfrentan 2 facciones. Por un lado, los mencheviques, que son marxistas moderados. Por el otro, los bolcheviques, el grupo más radical guiado por Lenin y León Trotsky. Estos 2 dirigentes comunistas logran el control total del Soviet. ¿Cómo fue entonces la Revolución de Octubre? La noche entre el 7 y el 8 de noviembre, 25 y 26 de octubre según el calendario gregoriano, después de un intento de golpe militar, Lenin y Trotsky asaltan el Palacio de Invierno de Petrogrado, la sede del gobierno provisional, capturan a todos sus miembros y así inician un régimen comunista.
Las medidas principales de su programa son el retiro inmediato de las tropas rusas de la guerra, la liquidación de los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción industrial y la supresión de los privilegios de la nobleza y la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Porque Lenin aplica las teorías económicas y sociales elaboradas 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels, y funda el primer Estado autodenominado socialista de la historia. Después de una guerra civil de 5 años, los bolcheviques conquistan definitivamente el poder, y en diciembre de 1922 nace oficialmente la Unión Soviética, un gran imperio que durará hasta 1991.